ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Nuestros lunes de salud mental en el Ciudadano ADN, que hace años ya nos acompañan y van abordando en conjunto, ¿no? Con todos ustedes las distintas problemáticas, las distintas sensaciones, emociones, patologías que puedan existir en el país y que estén afectándonos a todos, ¿no? Algunos, y siempre decimos, algunas se pueden solucionar simplemente con desahogarse, contar con un amigo, un familiar, algún grupo de contención. Otras requieren tratamiento de un especialista, una mirada profesional, y por eso las compartimos con ustedes. Recuerden que además después quedan disponibles en el Spotify y en nuestras plataformas digitales. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De cómo la mitad del año se nos vino encima. Ya no solo se nos vino marzo, ahora ya se nos vino la mitad del año también. Marzo ya se fue. Sí. Ahora se vino la mitad del año sobre nuestros hombros. Sí, ¿no? hay muchos que el peso de la mitad del año es complejo, sobre todo para una ubicación geográfica como la nuestra, donde estamos en pleno invierno, que ya hemos hablado en ocasiones también. Algunas personas la falta de luz, la depresión estacionaria y etcétera, los afecta, y sobre todo considerando cómo se ha venido este año y en las últimas semanas. Así que suavecito. Vamos a conversar de este tema con la psicóloga académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Santo Tomás, Jade Ortiz Barrera. ¿Cómo estás, Jade? Bienvenida. Hola, muchas bienvenida. gracias. Muchas gracias a ambas. Bien, sintiendo un poco también Con un peso. el inicio. Sí. Bueno, en la mitad, en la universidad por lo menos hacen un quiebre, ¿no? El semestre, vacaciones, y después viene el otro Pero eso semestre, para ¿no? algunos, pues los que estamos ahí a punta de espada todos los días, ese quiebre no existe. En el fondo ese quiebre es más carga para los docentes que nos quedamos. Claro. Porque hay que preparar el otro semestre, cerrar uno. ¿Es natural sentir ese quiebre? O sea, el peso, ¿es natural sentirlo? ¿Se puede entender una vida sin sentir un peso? O sea, sí, se puede sentir la vida sin sentir un peso de estrés. Depende del estrés y depende de la actitud, depende del cerebro, como que depende de varias cosas. El medio ambiente, en el fondo, tiene un peso importante, pero también tiene que ver con nuestro ADN. ¿Sí? Ahí está. También tiene que ver de alguna manera con nuestra historia, tiene que ver con tu capacidad de sostener el estresor, y eso está en relación a tu sentido de vida, ¿sí? A la carga que tú le das a lo que vives constantemente. Pero además hay un tema que hoy día el ser humano lo está viviendo distinto, que podríamos decir de otros siglos, de otras épocas, y es la cantidad de información que manejamos. El acceso a una gran cantidad de información significa para ese cerebro una gran cantidad de estímulo que necesita procesar con una rapidez donde la información a veces supera la capacidad de procesamiento. Y eso en general también genera un cansancio que va como por debajo, ¿sí? Que uno no lo siente, así como, pero si no me está pasando nada, ¿por qué me pasa esto? O tengo la vida cotidiana de mi trabajo, pero la cantidad, el exceso de estimulación que hoy día tenemos, que puede ser desde lo más entretenido que uno puede encontrar en una red social, a abrumarse por la cantidad de noticias complejas, difíciles, y si a eso le sumas además que estás dentro del grupo de personas que le ha tocado duelos y pérdidas importantes, ¿no es cierto? O sea, eso es ya mucha más carga. Entonces hay que colocar la carga normal de las personas, en su propio sistema nervioso central, ¿sí? Su forma de procesar biológicamente ese cerebro, el estresor, cómo aprendió a manejar el estrés de la vida, porque nunca vamos a dejar de tener estrés, eso no existe. El estrés siempre va a estar presente. El tema es cómo lo afrontamos. Y el cómo lo afrontamos tiene que ver con los límites, tiene que ver con la capacidad de desconexión, tiene que ver con el sentido de vida, tiene que ver con la capacidad de agregarle al mal momento también los buenos momentos. Las redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales, como tú acabas de decir, la familia, los amigos, tus mascotas, o tu hermano de vida, que ahí depende como tú mires, ¿no es cierto? Hoy día la familia multiespecie, que también lo llamamos así. Todos esos elementos se van sumando como factores protectores versus, ¿no es cierto?, aquellos que son de riesgo, podríamos decirlo, frente a situaciones de estrés. Hay personas, por ejemplo, que tanto en incendios, que
lo que pasamos, ¿no es cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en el sur, Concepción, y luego se viene además un temporal de esta cantidad. Doble. O sea, inevitablemente la sensación, la percepción de cansancio puede ser a corto, mediano o largo plazo. En algún momento pasa la cuenta, ¿sí? Y ese momento en que pasa la cuenta, a algún, podríamos decir, porcentaje importante de la población, se lo pasa a mitad de año. Es interesante. Claro. Ahora, a propósito de las proyecciones que uno puede hacer pensando ya se me fue el primer semestre, vamos con todo en el segundo semestre. Hay grupos de personas que con el contexto, me imagino, están más complicadas que otros, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que han salido afectadas con estos sistemas frontales, las personas que tuvieron incendios a comienzos de año, que han tenido pérdidas humanas y materiales, de proyectos de vida incluso, tienen un estresor mayor porque están sobreviviendo al día a día, ya no están proyectando lo que viene. Claro. Con la contracción económica que está habiendo, además, hay un sector de pequeños y medianos empresarios, de emprendedores, del sector comercial, un largo etcétera, que también está súper complicado porque tampoco está viendo que las cosas puedan mejorar mucho o hacer la proyección que usualmente hacen de aquí a un año completo o lo que se viene el próximo semestre, ¿no? Es que la percepción de incertidumbre es la que golpea más fuerte. Porque tú puedes estar pasando, efectivamente, por un temporal, puedes estar pasando, y cuando hablo de temporal lo estoy hablando en sentido simbólico, Sí. En todos los ámbitos, ¿sí? Una tormenta. La tormenta. Pero tú tienes un mínimo capacidad de control y de certidumbre para manejar el futuro inmediato, ¿sí? El nivel de capacidad de responder al estrés es mayor y por lo tanto eso significa que te golpea de menor forma porque tú sabes qué puedes hacer. A diferencia de cuando tienes la incertidumbre, se te caen las cosas, no las tienes, el mundo, el tema económico, todos los elementos que están alrededor y que no puedes manejar y se van saliendo de tu ámbito de control, ¿sí? Entonces Control. eso exactamente comienza a ser unos elementos que sientes ese peso, esa carga, y la respuesta ansiosa, que es la respuesta más natural del ser humano, ¿no es cierto?, frente a la percepción de amenaza, aparece de manera constante. Y entonces, ¡pum!, tenemos ahí nuestro sistema nervioso levantado, cortisol, el estado de Ojo alerta saltando, y cortisol. Oye, sí, el ojo. Y el ojo derecho después al Sí. izquierdo, dependiendo del día. Yo tuve un fin de semana que me saltaron los dos hace como un mes. Fue increíble, sí. Pero es que las certezas de verdad son súper relevantes y uno de pronto piensa, a lo mejor mínimas, certezas mínimas, pero son como un pie o un desde, ¿no? Exactamente, o sea, tú necesitas tener un mínimo de control. Sí, no se trata de controlarlo todo, digamos, ¿no? No, No se puede. claro. Es que mientras te escuchaba, tú Ajá. ibas describiendo los problemas y lo que nos hace mal y que nos lleva a elevar el cortisol, y mi respuesta de mi cuerpo al escucharte fue, me empecé a acelerar. Claro. ¿En serio? Sí, además. Porque son respuestas naturales, son Exacto. respuestas humanas a lo que tú me estás contando, y lo incorporó a mi vida, mientras te escuchaba me sentía como, Como hiperventilando. claro. Y me vino de inmediato a la mente que el fin de semana fui a ver con mi hijo Odisea. No voy a hacer spoiler de una obra de Homero, claro. De Homero de hace 13.000 años. No, ¿verdad? 600 antes de Cristo, no. Pero en un momento de esta adaptación, la película brillante de Christopher Nolan, Odiseo, que es el protagonista, Como no, Ulises. Conozco muy quería bien tenerlo la todo obra. controlado, su vida No, claro. controlada, todo controlado, por supuesto, pero en todo eso no podía controlar. No Y al podía. final, los dioses le dijeron, Suelta. Fluye. súbete a esa balsa, que son 2 palos parados y unidos, ¿verdad?, por unas vigas, súbete. Y se entregó al mar. Claro. Ahí hay Me que- parece que ahí hay una reflexión que yo la tomé con total profundidad y responsabilidad. No estoy diciendo que sea muy responsable, estoy diciendo hay cosas que sí se pueden, otras cosas que hay que... Soltar. Yo creo que tú Yo lo acabas hago. de hacer ahí Cosas y personas. un ejercicio de reflexión re importante, porque aquí está la diferencia. La certidumbre versus la incertidumbre, ¿sí? Cuando la incertidumbre es alta, genera mayor necesidad de control, ¿sí? Y eso, por lo tanto, te eleva la mayor cantidad de percepción de estrés y tu salud mental se va deteriorando. Sí. Pero por otro lado, ¿sí?
y ahí está el sentido de vida, y ahí está la profundidad y la comprensión que está asociado justamente de definir el límite. ¿Qué es lo que yo puedo manejar y qué es lo que yo no puedo manejar en esta circunstancia, en este momento de la vida? Soy tolkiana, entonces claro. Ahí me gusta mucho cuando Tolkien coloca en Gandalf el concepto de lo que es único, y que él te pone el Papa, además en su encíclica, esta idea de solo podemos hacer lo que podemos hacer en este momento que tenemos de la vida. Porque cuando también quieres controlarlo todo, manejarlo todo, y estas ideas hoy día actuales, y eso sí es un tremendo punto, de perfección, de que yo puedo hacerlo todo de esta manera. Nosotros lo vemos mucho, te diría que en el estudiante universitario, estas ganas de manejarlo, absolutamente todo, ¿sí? Y asociado mucho también a las redes sociales, esta idea de belleza, esta idea de no debes tener estrés, la ansiedad no debe estar, etcétera. Aparece también un rechazo a tu humanidad y no sueltas. Y está bien equivocarse, y está bien que no pudiste hacerlo todo porque eres humano. Entonces, lo diste todo y no te resultó. Y no te va a resultar. Es parte de. Bienvenido. Bienvenido a la vida. Y tú sabes que en esta época suele ocurrir que comienzan a planificarse el segundo semestre, y esas planificaciones comienzan, ¿no es cierto?, con esas ideas de, y yo voy a hacer esto en la mañana, y luego voy a hacer esto en la tarde. El lunes empiezo la dieta. Claro, empiezo me meto al gimnasio. Hago, claro, y voy a juntarme hoja sacada, ordeno la casa. Hoja rota. Y comienzan a pasar los días y finalmente no lo hago. Y eso se transforma también en un estresor, esa frustración. Y uno se siente culpable. Además, sí, pues, una sociedad que es tan culposa como esta. Y te comparas con el que salió en la red, ¿no es cierto? Que salió, no sé, por Instagram, TikTok, da lo mismo, ¿sí? Y esta idea de perfección, pero si le fue tan bien, ¿y por qué a mí no me resulta? No, lo que pasa es que esa persona te está mostrando un segundo de una vida súper maqueteada, pero no te está mostrando la vida real. Claro. Y cuando tú comienzas a ver que la vida real significa temporales, significa que las cosas se caen, significa que también tienes grandes éxitos y que tienes cosas buenas, que hay días que te vas a aburrir y que el aburrimiento es bueno, ¿sí? Y que necesitas dormir, que necesitas sacarte esa cantidad enorme de información que estás escuchando. Que me dejen tranquila. ¿Sabes qué? Yo en la vida conozco muchísimas personas por mi oficio de periodista, he conversado con no sé cuántas personas en mi vida, he entrevistado de todo tipo. ¡Qué belleza! Yo no conozco a persona que no tenga problemas. Claro. Todas viven batallas diferentes. El que tiene dinero, el que no tiene dinero, el que tiene poder, el que no tiene, da lo mismo. Eso es humanidad. Todos tienen batallas que son gigantes, que uno no se imagina. Sí. Y esa es qué humanidad, importante de poder aterrizarlo y decir, oye, el que está ahí es igual a ti. Tal cual. Oye, es que eso que tú dices yo lo encuentro maravilloso, porque justamente hay un segmento importante de la población que piensa que solo le pasa esto a ella. Yo que lo veo, no solamente estoy en la parte académica, además atiendo muchos pacientes desde muchos años. Mucha diversidad. Muchos pacientes. Y en eso atender muchos pacientes, la percepción de creer que esto me ocurre solo a mí, y cuando comienzan a compararse con la realidad, a darse cuenta que le pasa, cómo le pasa a los demás, y asimilar esa humanidad, que si bien yo digo, tienes el límite de estos ojos, de estos oídos, de este cuerpo, y de la vida con problemas y de soluciones, y unos sí, unos no. Y también tienes la belleza de armarte, de desarmarte. Y por eso vuelvo a insistir en el proceso de sentido de vida. Y el sentido de vida no es único, no es uno toda la vida. Y puede ir cambiando. Sino que puede cambiar porque necesitas además las crisis vitales y las crisis de vida. O sea, si estamos aquí, pareciera ser que hay un recorrido que hacer de aprendizaje
Estamos con la psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Santo Tomás, Jade Ortiz Barrera. Jade, ¿y servirá o qué tips le podemos dar a las personas que están en esta situación y que a lo mejor, porque por ejemplo vemos quienes en marzo como que nos gusta estrenar libreta y pensamos que va a partir todo de nuevo y no sé, ¿no? En junio no importa, pero sirve, es como nuestro placebo. Podemos hacer algo similar ahora como para tratar, no sé, de empezar a mirar la vida de manera más positiva, de predisponernos de alguna forma a tratar de llevar mejor este segundo semestre, a organizar, no quiero decir a proyectar porque eso ya está difícil, pero no sé, de alguna manera hacer algo que nos sirva. Mira, yo aquí propongo varios ejercicios chiquititos. Mira, voy a anotar. Mira, aquí estoy. Ustedes deben conocer mucho. Dame. Número 1. Pero hay varios ejercicios chiquititos. Yo te pondría que el primero tiene que ver con aprende a tomarte 3 segundos. Y esos 3 segundos son solo detente a escuchar. Siempre lo digo. Es un ejercicio mindfulness que te pone en presencia en el aquí y en el ahora. Cuando estés notando, partiendo el semestre, que tienes que hacer esto y te quieres, detente. De 3, 5 segundos. No es más que eso. Como decía la abuelita, respire profundo. Pero en vez de respirar, solo detente. No te preocupes de la respiración, porque la respiración va a venir sola. ¿Y observar algo o nada? Solo ¿En escucha. blanco? Ya. Solo escucha. ¿Qué sonidos en este instante estás sintiendo? Algo pasa. La respiración comienza a acomodarse. Porque le pones, tu cerebro comienza a estar en otro lugar. Hasta tu forma de hablar comienza a bajar. Y en la medida que uno va asumiendo este ejercicio, después va colocando otro. Pero estás trabajando, estás planificando algo, habla más lento. Segundo, comienza a hablar más lento. Si hablaste rápido, porque comienzas a respirar distinto cuando hablas lento. Sí. Hablaste lento. La pausa necesaria, como dice Leo. Ahí está. Sí, porque cuando uno habla, fíjate cuando tú decías hace un rato atrás, empezaste a hablar de esto, no solo fue el contenido, lo más probable es que yo estaba hablando más rápido. Y entonces también eso hace que uno se acomode al sentido de la respiración del otro. Es como bajar 2 cambios. ¿Cómo se dice en la cultura popular? ¿Qué podemos hacer ahora? Claro, bajar ya 2 que cambios. ya bajamos. En términos de organización, antes de que usted se plantee las cosas que desea hacer, las metas y demás, pregúntese de manera realista qué cosas buenas le ha pasado, pequeñas y buenas para usted, que van desde este semestre que pasó, me pude comer un helado de chocolate. Por ejemplo, este semestre que pasó, pude sentir la lluvia. Este semestre que pasó, tuve un momento. O sea, pequeñas cosas muy pequeñas y buenas para usted, que a lo mejor usted puede repetir este otro semestre. Y eso amarradito de dónde, que hoy día está como muy de moda, pero es un ejercicio milenario. Gratitud. Agradecer, tal cual. Ser agradecido de lo que uno tiene y de las personas que tiene. Gratitud. Y la gratitud no parte por grandes cosas. Uno dice, por tener, no sé, vivo tanto. No, esa cosa pequeña y demás. Por ejemplo, agradecer que tú estés acá conversando este tema. Por ejemplo. Y que la gente no esté escuchando. Eso es una gran... Eso es. Y agradecer que aquel que llegue se haya tomado esos 3 segundos que nos tomamos nosotras. Jade Ortiz nos dejó, pero sedita, como aquí, dicen por ahí. Me voy. Que venga alguien a hacer el programa, estoy demasiado relajada. Psicóloga académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Santo Tomás, muchas gracias por haber estado con nosotros, Jade. Y recordar que esta conversación queda disponible para que haga los ejercicios también en su casa. 3 segunditos. ¿Ya? Eso. Gracias. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.